Muy bien, ahorita vamos con unos ejemplos de la parábola con vértice en el origen, es decir, que el vértice es 0,0. Muy bien, entonces, el primer ejemplo que ustedes tienen ahí en el folleto que sacaron, donde está la parábola, ¿sí? Ya está resuelto ahí, pero vamos a hacer la estructura de cómo va el planteamiento del problema. El ejercicio número uno, el ejemplo número uno que está ahí, eh, dice: encuentra la ecuación de la parábola cuyo eje es horizontal. Aquí ya nos dan algunas características de cómo está la parábola y cómo podemos resolverla. Con vértice en el origen, ¿sí? Desde aquí vamos a ir eh, con este. Muy bien, una de las informaciones que nos da es que cuyo eje de simetría es horizontal. Entonces, otra de las informaciones que nos da es que con vértice en el origen. Entonces, todas las características ustedes, para poder relacionarlas, deberían de ir también subrayándolas, ¿sí? Para que les vaya dando ideas. Otra información que nos dan es que, vamos a colocar con azul, otra información que nos da es que el foco en el punto 5,0. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues primero, esos datos que acabamos de nosotros verificar ahí, pues escribirlos. Solución: primero colocamos los datos. Sí, entonces colocamos los datos. Sí, los puntos. Muy bien. Solución, los datos. Y como primer dato vamos a colocar aquí la solución en bueno, en rojo. Primer dato, vamos a ver vamos a ver el subrayado en verde. El subrayado en verde me está diciendo allí que el vértice en el origen. ¿Qué significa que esté en el origen? Si yo ahorita hago aquí el plano cartesiano y lo hago aquí el plano cartesiano, entonces lo tendría de esta forma, ¿sí? Entonces, si el vértice está en el origen, significa que el vértice se encuentra en este punto, ¿sí? Se encuentra en ese punto, que sería ese punto morado, podríamos decir, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las coordenadas de ese punto? Con vértice en el origen, pues el vértice es con coordenada 0,0 porque está en el origen, ¿sí? 0,0. Aquí me queda bien raro eso, de verdad, porque no estoy muy cerca. Bueno, sí, estoy bastante cerca ahí. Con vértice en el 0,0. Muy bien, primera información. Segunda información, dije que el foco, ¿sí? El foco en el punto 5,0. Muy bien, y digo, entonces dije ahí que el foco está con coordenadas ese punto con 5,0. Muy bien, ¿qué es lo que yo tendría que hacer aquí? Si dice de que cuyo eje es horizontal, ¿qué significa que sea horizontal? Pues, bueno, aquí tenemos las ordenadas, el eje de las y de las ordenadas y el eje de las abscisas x, ¿sí? Entonces, la información en rojo que dice cuyo eje es horizontal. ¿Y cuál es la recta que está horizontal aquí? Pues obviamente la de las abscisas, la recta X. Y si me dice de que ese es el eje, cuando dice que es el eje de simetría, es el que parte en dos a la parábola. Y si ya sé que el vértice está en el origen, en ese punto morado del vértice, y el eje es horizontal, es decir, es esta recta de X, yo ya puedo dibujar lo que es la parábola, ¿sí? Entonces, vamos a ver, tratando de identificarla.
Muy bien, tratando de identificar las 5, 4, 20. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5. Va a quedar bastante abierta. Desde aquí, algo así. Bueno, está muy grueso eso. Bien, desde el vértice. Ahora sí, yo estoy tratando de hacerla ahí como pueda. Uy, no me quedó muy bien aquí abajo. Muy bien, algo así va. Aquí la he hecho como puntuda, aquí, pero es un solo desplace. ¿Sí? Muy bien. Entonces iría así, ¿por qué? Porque la información subrayada en rojo me dice que el eje de simetría, el que parte en dos a la parábola es horizontal, entonces es esta, es X. ¿Sí? Entonces, ahora puedo yo ¿qué? Graficar esto, el foco en el punto 5,0. Es decir, ¿dónde está? 1, 2, 3, 4, 5. El punto está ahí, que realmente se debería haber sido el morado, pero vamos a colocar en azul, no importa el color. 1, 2, 3, 4, 5,0. 5 de horizontal y 0 de vertical, de altura abajo de la recta eje X o arriba, pero como dije 0, entonces 5 de horizontal, 1, 2, 3, 4, 5 y 0 de vertical sería ahí mismo, ¿sí? Entonces, ahí tendría lo que es las coordenadas del foco, ¿sí? F, que es 5,0. Muy bien. Entonces, desde ahí, me pueden decir ustedes, ¿quién es P? ¿Cuánto vale P? Pues P, si ustedes se recuerdan lo que estábamos diciendo en la información que les di anteriormente, ¿sí miren? P, les decía aquí, P es la distancia que hay del vértice al foco, o también del vértice a la directriz, que es la recta verde. Entonces, viendo esa información que les había enviado anteriormente, ¿qué tenemos aquí? Que P es la distancia del vértice al foco. Muy bien, ¿y cuál es la distancia del vértice al foco? Pues 1, 2, 3, 4, 5, que es la abscisa de ese punto que es el foco. Pero ahí ya nos dan la información en el documento que ustedes sacaron, si bien se fijan, ahí nos dice P es igual 5, que si no nos dieran la información de cuánto es P, entonces aquí bien fácil podríamos identificar, porque como es la distancia del vértice al foco, entonces P es igual a 5, ¿sí? Este es P, que es igual a 5. Muy bien. Entonces, y de igual forma, relacionando lo anterior, miren, yo les decía, el eje de simetría, el que me identifica el eje de simetría, el eje es el que está a la par de 4P. ¿Quién es el que está a la par de 4P? Aquí es Y. Entonces el eje de simetría sería este. Pero en el ejemplo que estamos haciendo, lo que es el eje de simetría, ¿quién es? Miren, ¿cuál es el que parte en dos a la parábola? El que parte en dos a la parábola es X. Entonces la fórmula de la que estamos hablando, ¿cuál sería? Sería, si se abre hacia la derecha, ¿qué signo tendría 4P? Pues 4P, aquí tenemos los ejemplos. Mira. Cuando se habla a la derecha es la que teníamos de ejemplo. ¿Sí? Esta, cuando se abre a la derecha, es esta. Cuando está positiva, y miren, X es el eje de simetría y está Y al cuadrado. Entonces es esa forma la que se le va a dar. Tendríamos entonces que estamos hablando de la forma Y al cuadrado en positivo, porque se abre a la derecha, de 4P X, donde aquí, ¿sí? Lo que es X es el eje me determina el eje de simetría. De esta forma, para que lo puedan comprender mejor, ¿sí? Entonces X es el eje de simetría. Miren, el que parte en dos a la parábola. 4P es bueno, aquí no nos piden, solo nos piden la ecuación. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que encontrar, esta es
Recuerden, esta fórmula es para todas las parábolas que son de esta forma, pero andamos buscando exactamente la ecuación de esta. ¿Cuál sería? Pues miren, aquí ya sabemos cuánto vale P. ¿Qué tendríamos que hacer? Si nos dice que P es igual a 5, lo único que hay que hacer es sustituir en la ecuación. ¿Y qué tendríamos? ¿Cuánto vale P? Aquí nos dice que P vale 5, que es la distancia entre el vértice y el foco. Entonces sustituyamos. Y tenemos de que la ecuación que andamos buscando es y al cuadrado igual a 4 multiplicado por ¿cuánto vale P? P, habíamos dicho que la distancia del vértice al foco es 5 multiplicado por X. ¿Y qué tendríamos? Pues eso es igual a y al cuadrado igual a 4 por 5, que esto es 20, multiplicado por X. Y esta es la ecuación que andamos buscando. Entonces, vean, la ecuación de la parábola cuyo eje que parte en dos, es decir, el eje de simetría que parte en dos a la parábola es horizontal, entonces coincide con X, con vértice en el origen 0,0 y con foco en el 5,0, el foco en la coordenada, el punto con coordenada 5,0, es la ecuación de esa parábola es y al cuadrado igual a 20x. Y ahí dice, recordemos que P es la distancia del vértice al foco, ahí todavía se lo especifican en el folleto. O del vértice a donde, a la directriz, que también tienen que tener en cuenta. Ahí abajo en la página que ustedes tienen dice 4P. 4P es igual desde menos 10 hasta 10 en el eje Y. Aquí no lo he hecho muy bien, pero lo que da a entender ahí, sí, es que trazamos, sí, recuerden que 4P, ¿qué es? ¿Recuerdan? ¿Qué sería 4P aquí? Vamos a ver, lo haremos con él. ¿Qué es 4P ahí? Aquí. Que 4P sería 4 por 5. Y aquí sería, ¿quién sería 4P? Sería 20. Entonces, ¿quién es 4P ahí? 4P, recuerden que es la longitud de un segmento que yo puedo trazar. ¿Sí? De un segmento que yo puedo trazar que toque dos puntos de la parábola y que pase por el foco. Pero no solamente eso, ¿sí? Sino que también debe de caer de manera, ¿cómo? De manera perpendicular, ahí, ¿sí? Porque cualquier otra recta puede pasar por ahí, pero esa tiene que ser perpendicular. ¿Cuál es la longitud que tiene esa recta morada, que es el lado recto de la parábola que pasa por el foco? Desde este punto que tocó de la parábola a este otro punto, este extremo, pues eso vale 20, ¿sí? Y eso sería, ¿cuántos cuadritos de aquí para abajo? Pues de ahí para abajo, aquí, la altura desde este punto del foco para abajo tendrían que ser ¿cuánto? Tendría que ser hasta aquí a menos 10. Y la longitud de aquí para arriba, ¿cuánto debería ser? Donde choca aquí. Aquí donde la altura donde toca, aquí debería ser 10. 10 en Y y abajo menos 10 en Y, es lo que da la información ahí. Para que la longitud de esta línea morada, que es el lado recto, de aquí para arriba, ¿cuántas unidades hay? Pues aquí me dicen que hay 10. ¿Por qué? Porque el eje de simetría parte tanto dos partes iguales a la parábola como dos partes iguales también al lado recto. Entonces, si el lado recto me dice aquí que es 4P, que es igual a 4 por 5, y al final sale que 4P es igual a 20, aquí es la longitud, lo que mide la recta morada, lo que es el lado recto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues dividirlo en dos, el eje de simetría, 10 para arriba, a 10 Y positivo, y a 10 para abajo, a menos 10 en Y. Así que esta es la solución de ese ejercicio, del ejemplo número 1, y espero lo hayan comprendido.